Emiliano R. Fernández. Hacía un pero día como hoy en 1894. ¿Sí? Emiliano, Emiliano. ¿cómo puede existir cómo pudo haber existido un ser tan joven y con tantas luces, con tanto brillo Sí. para escribir? El senador de la Verna suele decir que, así como otros también, este parece que fue un extraterrestre que estuvo acá entre nosotros. Empezarle más de 2000 composiciones, poesía, otros dicen 2500. Pero Escribía Emiliano, todos. nacía Emiliano R. Fernández Hacían un día como hoy. 1800. Oye, papi, como... Oye, Bisonú Guarambaré, también parece, vea. Yo recuerdo allí a los grandes de la comunicación en el ámbito del folclore como Serafín Francia Campos, El Pillo, Alcaraz Segovia, Ángel Antonio Gini, por citar algunos, ¿verdad? El doctor Estilo Cardoso, que siempre sostenían fuertemente la postura de que nació en Ibizunú, Guarambaré. Y hay una serie de coincidencias, porque también hay una mención a Ibizunú y a Guarambaré también en Concepción. Guarambaré, y creo que le llaman la localidad. Así mismo. Entonces por allí hay... Pero más allá de todo, Emiliano es paraguayo, ¿verdad? Y sus restos inclusive hoy descansan en el Panteón Nacional de los Héroes, que creo que es el lugar más digno que le puede tocar a un grande como él. Y creo que él falleció un 15 de septiembre y muy joven, en Guadalajara, creo que tenía un poco más de 50 años. Claro. Emiliano R. Fernández. Y coincidente con la fecha de nacimiento o fallecimiento de Luis Alberto 15, de Paraná. también, por eso te digo así, en razón a las dos fechas que mencionaste. Por una parte Luis Osmer Mesa, conocido como Luis Alberto del Paraná, y por el otro lado Emiliano R. Fernández. Ese 15 de septiembre fue declarado por eso el Día de la Polca, tomando en cuenta ambos grandes creadores de nuestro país. Y lo de Emiliano, él escribió de todo y para todos los gustos. Él llegaba a ciertos lugares, le pedía una poesía y él escribía con una facilidad única. Pero creo que lo importante de Emiliano también está cuando estuvo, ¿verdad? Una presencia importantísima cuando la guerra del Chaco, ¿verdad? Y muere su amigo del alma, el teniente Adolfo Rojas Silva. Y él escribe Rojas Silva Arecao. Ya que Paraguay una gema con la hora ya amigo ya acá Rojas Silva Aretecue. La primera letra que escribió, el primer poema, fue 1 de marzo. 1 de marzo. En honor al Mariscal López. Y la última letra que escribió fue a una mujer enfermo en el hospital militar, su enfermera. Su enfermera. No desaprovecha. Porque vos ponés, por ejemplo, Emiliano R. Fernández, vos ponés. Sí. ¿Hace cuántas mujeres tuvo? Pero voy a arriesgarme un poco acá y voy a dar lectura a esto. Sí, sí. Emiliano R. Fernández, Nico PTI, Ñe Paraná. Pura que Ñe Papara. Papara. Ñe Papara. Ñe Papara. Eso es poeta. Poeta, pero Ñe Papara. Ñe Papara. Ñe Papara. Visité. Pura que Jara. El tema. Ja. Ñorairo Jaraguazú. Y... Paraguay. Mira, porque Emiliano R. Fernández es un poeta, músico y se puede decir soldado, guerrero de nuestro país, que nació en Guarambaré el 8 de agosto de 1894 y murió el 14 ya sé por un día. El 15 de 1949. Sí. JPTI Abaguazuje. Una persona grande. Grande, pero no físicamente, grande por su trayectoria. Como Ceci Chimosos y Emiliano R. Fernández no tuvo un número fijo exacto de mujeres. Ahí está. De parejas oficiales. En Duporangue. Registrado. Ya que era conocido por su vida bohemia, su fama de conquistar su fama de conquistador y sus múltiples romances temporales. Sin embargo, dicen que se casó formalmente
que tuvo varias musas e hijos reconocidos. Bueno, la mujer oficial fue María Belén Lugo, Belencita le decían, ¿sí? Que se enojó con él. Pero acá hay algo particular. Se enojó con Belén por algo. Y encima todo Belén no tenía la culpa. No, ¿por qué? Él viene de la guerra y en la iglesia de Cadacupé va a casarse él. Sí, 8 de diciembre. Oficialmente, oye, pues Belén me gustaba. No, Juan está en eso, ¿eh? Sí. Pero muy pronto escribió. Sí. Muy pronto en su vida hizo muchas cosas. Muchísimo. Incluso fue a la guerra y falleció muy joven también a los 55 años. Y vos sabés que la letra probablemente más escuchada cuando nosotros tenemos algo que celebrar, cuando entramos con el tema de la identidad, cuando nos sentimos orgullosos de ser paraguayos, escuchamos 13 Tuyutí. Sí, señor. Y 13 Tuyutí recuerda la batalla de Nanagua, Nanagua de Gloria. Dicen que él combatió allí. Y cuando ya la jornada fue acabando, entonces se dice que algunos dicen media hora, una hora, pero que allí, en el propio campo de batalla, él se sienta y escribe las letras de 13 Tuyutí. Yo le voy a pedir a Andrés que busque 13 Tuyutí, la reina y adiós se paraje cuesta.